El legado silencioso. El sol de la tarde se filtraba, en hilos dorados y polvorientos, por los imponentes ventanales góticos de la mansión Lombardi, proyectando largas sombras sobre el impecable piso pulido. En el gran salón, Elizabeth, con su postura elegantemente rígida, sorbía su té. Sus ojos azules, antaño tan llenos de vida y ambición, ahora reflejaban una melancolía profunda, casi pétrea, mientras su mirada se perdía en el extenso jardín de rosas, un tapiz verde y florecido que parecía ajeno a su tormento interior. Sus cabellos rubios, que una vez habían brillado con el fulgor del sol, se veían ahora opacos, desprovistos del lustre de la alegría. Mauricio, su esposo, entró en la estancia. Su porte generalmente erguido y seguro. Mostraba ahora una ligera curvatura en los hombros, como si llevara el peso de una tristeza compartida, pero también de una resignación silenciosa. Se sentó a su lado, en el sofá de terciopelo borgoña, su mano grande y cálida cubriendo la pequeña y frágil mano de Elizabeth. ¿Estás bien, mi amor?, preguntó Mauricio. Su voz suave, una pregunta teñida de la preocupación constante que se había vuelto una banda sonora en sus vidas. Elizabeth suspiró, un sonido casi inaudible que apenas rompía el silencio opresivo del salón. ¿Cómo podría estarlo, Mauricio? Otro mes y nada. Los médicos ya ni siquiera quieren darnos esperanzas. Sus palabras resuenan en mi cabeza como un veredicto. Llevaban 12 años de casados, un matrimonio que, a los ojos del mundo, era la envidia de todos. Fortuna, posición social, amor declarado. Pero la ausencia de un heredero, de un hijo que llenara los pasillos de la mansión con risas infantiles y el eco de pequeños pasos, se había convertido en una sombra persistente, devorando la alegría de sus días. Habían visitado a los mejores especialistas en la capital y en el extranjero. Se habían sometido a todos los tratamientos disponibles, cada uno con una promesa efímera de esperanza que invariablemente terminaba en una amarga desilusión. La última consulta con el renombrado doctor Figueroa había sido un golpe demoledor. Las probabilidades son, lamentablemente, casi nulas, señora Lombardi. Hemos agotado todas las vías médicas. El silencio entre ellos se hizo pesado, casi asfixiante, un eco constante de su frustración. Mauricio acarició el dorso de la mano de Elizabeth, sintiendo la fragilidad de sus huesos bajo su piel fina. No te rindas, Elizabeth. Siempre hay algo más que podemos intentar. Una nueva técnica, un nuevo especialista. Elizabeth negó con la cabeza, una lágrima solitaria deslizándose por su mejilla, marcando un surco en su piel pálida. ¿Qué, Mauricio? ¿Más dolor? ¿Más decepción? Estoy agotada. Mi alma está agotada. Su voz, apenas un hilo, se fortaleció de repente, adquiriendo una determinación inusual, casi escalofriante. Necesitamos un hijo, Mauricio, no solo por nosotros, por esta casa, por la familia, por el apellido Lombardi. Mauricio la miró, un escalofrío recorriéndole la espalda. Conocía a Elizabeth por su pasión y su inteligencia aguda, por su capacidad de organización implacable, pero también por una vena práctica que a veces rayaba en lo maquiavélico. Lo sé, mi amor, es el deseo de mi vida también, pero ¿qué podemos hacer que no hayamos intentado ya? Elizabeth se irguió ligeramente en el sofá. Su mirada de repente aguda, como si una idea, forjada en la desesperación, hubiera tomado forma nítida en su mente. Quizás, si nosotros no podemos concebirlo de la forma tradicional, alguien más podría hacerlo por nosotros. No hablo de vientres de alquiler, que son tan problemáticos y públicos. Hablo de algo más directo, más discreto. Alguien que esté bajo nuestro control, alguien que no tenga más opción. Mauricio la miró con incredulidad, luego con una creciente aprehensión que le heló la sangre. Elizabeth, ¿qué estás sugiriendo? Eso suena terrible. Solo piénsalo, Mauricio, interrumpió ella, su voz ahora firme, casi persuasiva. Necesitamos un heredero, un hijo de tu sangre, un Lombardi, y si yo no puedo dártelo, alguien más lo hará. Pero esa persona debe ser alguien que podamos manejar, que cumpla su propósito y luego desaparezca, sin complicaciones, sin dramas. La idea era tan audaz como perversa, tan pragmática como inmoral. Mauricio sintió un escalofrío que le erizó la piel. La Elizabeth calculadora y fría estaba emergiendo, y con ella una obscuridad que no había percibido en ella antes, una voluntad de cruzar límites éticos que a él le resultaban impensables. Elizabeth, eso es inmoral, es impensable. No puedo concebirlo. Ella se levantó con gracia y caminó hacia la ventana.
observando cómo el sol teñía el horizonte de naranja púrpura, como si el crepúsculo reflejara la tormenta en su alma. Piensa en ello, Mauricio. Solo piénsalo. Tenemos los medios, tenemos la necesidad. Solo nos falta la persona adecuada. Una joven humilde, con necesidades, a quien podamos compensar generosamente. Sería un beneficio mutuo. Mauricio se quedó en el sofá, su mente en un torbellino. La desesperación de Elizabeth, su dolor, eran palpables, casi tangibles. ¿Hasta dónde serían capaces de llegar por un hijo? La pregunta quedó suspendida en el aire del gran salón, pesada y ominosa, mientras la noche comenzaba a envolver la mansión Lombardi en su oscuro manto, presagiando los oscuros eventos que estaban por venir. La búsqueda de una nueva empleada doméstica se inició de inmediato, pero con un propósito oculto que solo Elizabeth conocía por completo, y Mauricio intuía con creciente horror. El anuncio publicado en los periódicos locales era genérico, casi anónimo. Se busca personal de servicio para mansión privada, con experiencia en tareas del hogar y referencias comprobables. Pero para Elizabeth, la verdadera búsqueda era mucho más específica. No buscaba solo manos hábiles, sino un lienzo en blanco sobre el cual pintar su destino. Una joven que, por su situación personal, no pudiera negarse a un futuro que ella ya había diseñado con fría precisión. Después de una serie de entrevistas insatisfactorias, la puerta del salón se abrió para dejar entrar a una figura menuda y visiblemente nerviosa. Era Ángela. Tenía apenas 21 años. Su cabello castaño oscuro caía en cascada sobre sus hombros con una sencillez natural. Sus ojos, grandes y expresivos, estaban llenos de una mezcla de temor y una inocencia casi palpable, una pureza que destacaba en la opulencia de la mansión, y una belleza natural que ni la adversidad ni la falta de recursos había podido opacar. Vestía con modestia, una blusa limpia pero sin lujos, y una falda sencilla, pero sus manos, aunque un poco ásperas por el trabajo duro, se entrelazaban con nerviosismo frente a ella. «Buenos días, señor y señora Lombardi», dijo Ángela, su voz apenas un susurro, pero clara y respetuosa. Elizabeth la estudió con detenimiento, su mirada penetrante analizando cada detalle, cada gesto de la joven. Mauricio, sentado a su lado, sintió un nudo apretado en el estómago. Sabía lo que Elizabeth estaba buscando, y la presencia de Ángela, con su evidente vulnerabilidad, lo hizo sentir aún más incómodo, como el cómplice de algo repugnante. «Siéntate, Ángela», indicó Elizabeth con un gesto imperioso de la mano. «Cuéntanos sobre ti. ¿Por qué quieres trabajar aquí? ¿Cuál es tu situación?» Ángela se sentó con cuidado en el borde del sofá, sus ojos fijos en sus manos entrelazadas. «Vengo de San Gabriel, un pueblo pequeño en la Sierra de Puebla. Mi familia, mis padres, son mayores y están enfermos. Y tengo 2 hermanos menores que necesitan estudiar. Necesito un buen empleo, con un buen sueldo, para ayudarlos. Siempre he trabajado desde muy joven. He cuidado casas y soy muy responsable y aplicada. Aprendo rápido». Su sinceridad era evidente, casi desgarradora. No había artimañas en sus palabras, solo una necesidad apremiante, una urgencia por sobrevivir y ayudar a los suyos. Elizabeth asintió lentamente, una chispa de fría satisfacción brillando en sus ojos. Esta era, sin duda, la mujer que buscaba. Joven, bonita, con una familia dependiente de ella y con una aparente ingenuidad que facilitaría enormemente su manipulación. «Entiendo», dijo Elizabeth, su voz ahora un poco más cálida, aunque sin afecto genuino. «Las condiciones aquí son exigentes, Ángela. Se espera discreción absoluta, lealtad y dedicación total. Es una casa grande y los estándares son altos». «Estoy dispuesta a trabajar duro, señora, y aprenderé lo que sea necesario», aseguró Ángela, sus ojos brillando con una determinación que, en otras circunstancias, habría sido admirable. «No la voy a defraudar». Mauricio intervino, sintiendo una punzada de compasión y la necesidad de ser él mismo, no una pieza en el plan de Elizabeth. «No te preocupes, Ángela. Aquí te trataremos con respeto. Te daremos un buen salario, superior a lo habitual, y tendrás tu propio cuarto, muy cómodo. Queremos que te sientas cómoda y segura». Ángela lo miró, y por un instante, una sonrisa tímida pero genuina apareció en sus labios, iluminando su rostro. «Gracias, señor Lombardi. Eso es muy amable de su parte». La amabilidad de Mauricio era un bálsamo para su alma nerviosa, un pequeño rayo de luz en lo que parecía una situación abrumadora. La entrevista continuó, con Elizabeth haciendo preguntas precisas sobre sus habilidades en la cocina, su experiencia en limpieza y su disponibilidad para quedarse a vivir en la mansión. Mauricio se limitó a observar, su mente debatida entre el horror de lo que se avecinaba
y la extraña y creciente compasión que sentía por Ángela, una víctima silenciosa de los planes de su esposa. Al finalizar, Elizabeth se levantó, dando por terminada la conversación. Bien, Ángela, revisaremos tus referencias y te contactaremos en unos días para confirmar tu incorporación. Pero antes de que Ángela pudiera siquiera ponerse de pie, Elizabeth añadió, con una sonrisa que no llegó a sus ojos, una advertencia sutil pero ominosa. Una cosa más, Ángela. Esta casa es muy tranquila, muy privada. Es importante que seas discreta con todo lo que veas y escuches, y que no te involucres, bajo ninguna circunstancia, en los asuntos personales de la familia. Queremos lealtad absoluta. Ángela asintió, su rostro ligeramente confundido, sin comprender la implicación oculta en esas palabras. Por supuesto, señora, soy muy discreta. Respeto la privacidad. Cuando Ángela se marchó de la estancia, Mauricio se volvió hacia Elizabeth, una mezcla de exasperación y desesperación en su voz. ¿Ella? ¿Estás segura de que es la indicada para tu plan? Es tan joven, tan ingenua. Perfectamente, respondió Elizabeth, con una frialdad que heló la sangre de Mauricio. Es ideal, joven, con fuertes necesidades económicas que la atarán a nosotros, y parece maleable, fácil de persuadir. Empezará la próxima semana. Prepara los papeles para el contrato y el acuerdo de confidencialidad, y piensa también en la compensación. Los días siguientes, Mauricio se debatió en una tormenta de pensamientos. La imagen de Ángela, con su mirada inocente y su necesidad imperiosa, lo atormentaba día y noche. ¿Cómo podría él, un hombre que siempre se había considerado honorable, llevar a cabo semejante atrocidad? Una violación tan flagrante de la dignidad humana. Pero Elizabeth, con una determinación férrea y una convicción aterradora, ya había puesto las piezas en movimiento. El destino de Ángela y el suyo propio estaban a punto de entrelazarse de una manera que jamás habrían imaginado. Los primeros meses de Ángela en la mansión Lombardi transcurrieron con la normalidad aparente que suele reinar en una casa acomodada, aunque el ambiente, para Mauricio, era una olla de presión de secretos. Ángela se movía con una eficiencia silenciosa y una discreción innata, aprendiendo las complejas rutinas de una casa tan grande y antigua. Limpiaba las antigüedades con sumo cuidado, sus delicadas manos retirando el polvo con reverencia. Cocinaba con destreza, adaptándose a los gustos exquisitos de los Lombardi, y mantenía el orden con una meticulosidad que rayaba en la perfección. Mauricio la observaba de lejos, sintiendo una mezcla de alivio por su buen desempeño y al mismo tiempo una culpa creciente y corrosiva por lo que Elizabeth tenía planeado para ella. Elizabeth, por su parte, observaba a Ángela con la minuciosa atención de una estratega militar. Cada movimiento de la joven, cada expresión de su rostro. La telaraña se tejía lentamente, hebra por hebra, con una paciencia fría y calculada. Comenzó a orquestar una serie de encuentros casuales entre Mauricio y Ángela, pequeños pretextos para que compartieran el mismo espacio, para que sus vidas se entrelazaran de formas sutiles. Un día, Elizabeth llamó a Ángela al grande estudio de Mauricio, lleno de libros y un pesado escritorio de caoba. Ángela, dijo con una dulzura forzada, el señor Mauricio necesita unos documentos urgentes que están en la parte más alta de la estantería, esa que casi llega al techo. Mis brazos no alcanzan. ¿Podrías ayudarle, por favor? Él está ocupado con una llamada. Mauricio, ajeno a la manipulación, se sintió incómodo y con un rubor en las mejillas. Ángela, siempre servicial y eficiente, tomó una pequeña escalera de la biblioteca y con un movimiento ágil y gracioso, alcanzó los documentos requeridos. Sus dedos rozaron los de Mauricio al entregarle los papeles. Él sintió una corriente eléctrica, un chispazo inesperado. Ella, por su parte, se sonrojó ligeramente, sus ojos evitando los de él. Elizabeth, sentada en el escritorio, con un libro abierto pero sin leer, registró cada reacción con una sonrisa imperceptible. Otro día, durante la cena, Elizabeth fingió un dolor de cabeza repentino, un malestar súbito y teatral. Mauricio, me siento indispuesta. No puedo ir a la bodega. Ángela, ¿podrías traerle a Mauricio el vino de la bodega? Es la botella con la etiqueta roja. Es su favorito. Sabía que Mauricio apreciaba ese vino y que la bodega era un lugar íntimo, con poca luz y un aire pesado. Mauricio y Ángela bajaron a la bodega. La luz tenue de una bombilla solitaria revelaba hileras interminables de botellas cubiertas de un fino polvo. Mientras buscaban la botella específica entre los estantes, sus hombros se rozaron varias veces. El aire se sentía denso, cargado de una extraña electricidad. Lo siento, Ángela, por el inconveniente. Mi esposa a veces es un poco caprichosa con el vino, dijo Mauricio, intentando romper el silencio incómodo.
No es molestia, señor. Es mi trabajo, respondió ella, su voz suave, aunque un poco más alta de lo habitual. Mientras finalmente encontraban la botella, Mauricio la vio de cerca a la tenue luz. Sus pestañas largas, el pequeño lunar cerca de su barbilla, la forma en que su cabello enmarcaba su rostro. Sintió una punzada en el pecho, una extraña conexión que no lograba comprender ni controlar. Elizabeth continuó con sus juegos de manipulación. Un libro olvidado en el estudio que Ángela debía devolver a Mauricio en su despacho, una emergencia en la cocina que requería la presencia de Mauricio para probar una receta de último momento, un paseo casual por el jardín en el que coincidentemente se encontraban. Mauricio, por su parte, era amable y considerado con la joven, como lo era con todo el personal, pero no podía evitar notar la dulzura de Ángela, su mirada limpia y sincera, su ingenuidad que contrastaba con la sofisticación artificial de su mundo. Y a pesar de sus principios, de la culpa que lo carcomía, empezó a sentir una extraña atracción, una mezcla de curiosidad, compasión y un incipiente deseo. Una tarde, mientras Elizabeth y Mauricio cenaban en un silencio tenso, solo roto por el tintineo de los cubiertos, Elizabeth dejó su tenedor con un sonido abrupto. Mauricio la miró, anticipando lo inevitable. Mauricio, comenzó Elizabeth, no podemos seguir así. Este silencio, esta casa vacía, la ausencia de un niño nos está consumiendo. Necesitamos un hijo, lo necesitamos desesperadamente. Hay que empezar con el plan ya. Mauricio suspiró profundamente. Elizabeth, lo he estado pensando y es algo inmoral. No puedo hacerle eso a nadie, y menos a ella. Es una muchacha inocente que busca ganarse la vida honradamente. ¿Inmoral?, replicó Elizabeth, su voz ahora con un tono de frustración apenas contenida, rozando la histeria. ¿Es más inmoral que el apellido Lombardi desaparezca? ¿Más inmoral que yo viva con este dolor insoportable, esta vergüenza de no poder darte un hijo? Mauricio, esto es por nuestra familia, por nuestro linaje. Le daremos una buena compensación, una suma que cambiará su vida para siempre. Le aseguraremos un futuro. Luego, cuando el bebé nazca, ella se irá discretamente, y nosotros tendremos a nuestro hijo. Será lo mejor para todos. Piensa en la alegría que traerá ese bebé, Mauricio, susurró Elizabeth, sus ojos llenos de lágrimas que Mauricio no estaba seguro si eran de genuino dolor o de pura manipulación. Un pequeño que correrá por estos pasillos, que nos llamará padres, un sueño que se hará realidad gracias a este pequeño sacrificio. Ella será recompensada, y tú serás padre. Agotado, acorralado por la insistencia implacable de Elizabeth y la sombra de su propia desesperación por un hijo, Mauricio cedió. Los días que siguieron a la conversación con Elizabeth fueron un tormento silencioso para Mauricio. Cada encuentro con Ángela se sentía como una punzada de culpa en su pecho, un recordatorio constante del pacto que había sellado. Evitaba su mirada, su presencia, temiendo que la verdad se reflejara en sus propios ojos. Se sentía sucio, abrumado por la ignominia de la propuesta que debía hacerle, una propuesta que, en su esencia, era una violación a la dignidad humana. Ángela, por su parte, percibía la tensión en el ambiente, una incomodidad palpable que flotaba entre los Lombardi, pero no comprendía su origen. Solo notaba la evasión de Mauricio y la mirada extraña casi posesiva de Elizabeth. Una tarde, mientras Elizabeth había salido para una de sus numerosas reuniones de caridad, Mauricio, sintiendo que no podía posponerlo más, llamó a Ángela a su gran estudio. Las palabras se le atragantaron en la garganta, un nudo doloroso que le impedía respirar con normalidad. Ángela entró con su habitual discreción, con un paño de limpieza en la mano, lista para cualquier tarea que se le asignara. Ángela, comenzó Mauricio, su voz apenas un susurro áspero. Por favor, siéntate. Tengo que hablarte de algo muy delicado. Ángela se sentó, sus ojos curiosos, notando la palidez inusual en el rostro del señor Lombardi y la forma en que sus manos temblaban ligeramente. Tengo que hablarte de algo muy delicado. Es una propuesta que quizás te parezca extraña, incluso ofensiva, continuó Mauricio respirando hondo, como si intentara reunir el valor necesario para cruzar un abismo. Mi esposa y yo no podemos tener hijos. Lo hemos intentado todo, con todos los medios. Y para nosotros esta ausencia es una agonía, un vacío que nos consume. Ángela lo miró con compasión. Su rostro se suavizó al percibir el dolor genuino en la voz de Mauricio. Lo lamento mucho, señor. Entiendo lo que significa para una familia desear un hijo. Gracias. Pero Elizabeth y yo hemos estado pensando en una solución.
una solución que te involucra a ti. Mauricio dudó, el sudor frío brotando en su frente, sintiendo el peso de cada palabra que estaba a punto de pronunciar. Queremos que seas la madre de nuestro hijo, que tú tengas un hijo mío, un hijo biológico que sea Lombardi. Por supuesto, te compensaríamos de por vida. Los ojos grandes de Ángela se abrieron en un shock tan profundo que su rostro palideció hasta volverse casi translúcido. El paño de limpieza se cayó de sus manos. ¿Qué dice, señor? Apenas pudo articular, su voz temblorosa, casi inaudible. Sabemos que es una petición enorme, una que no tiene precedentes, que suena descabellada, pero te aseguraríamos un futuro, Ángela, una compensación económica que cambiaría la vida de tu familia para siempre, una suma considerable. Por mi esposa, por el apellido Lombardi, tuve que aceptar esto. La desesperación lo hacía hablar con una sinceridad que rozaba la súplica. Una cantidad que te permitiría ayudar a tus padres enfermos, que tus hermanos pudieran ir a la universidad, que tuvieran una vida mejor, tendrías un hogar seguro para siempre, una renta mensual, la garantía de que nunca les faltaría nada. Ángela se levantó de golpe, sus piernas temblorosas, apenas sosteniéndola. La idea era monstruosa, una violación de su dignidad, su cuerpo y su alma. Pero la imagen de sus padres enfermos, de sus hermanos pequeños necesitando desesperadamente una educación y una vida mejor, se proyectó en su mente con una fuerza abrumadora. La oferta económica era una fortuna inalcanzable para su humilde origen, una promesa de seguridad que nunca habría soñado. ¿Podría sacrificar su cuerpo, su intimidad, por el bienestar de su amada familia? Lágrimas brotaron de sus ojos, silenciosas al principio, luego desbordándose por sus mejillas, calientes y amargas. Mauricio se levantó y se acercó a ella, pero se detuvo respetando su espacio, sintiéndose el más miserable de los hombres. No tienes que decidir ahora, Ángela. Piénsalo con calma. Entiendo perfectamente si te niegas. Nadie te juzgará por ello. Es una decisión muy personal. Ángela secó sus lágrimas con el dorso de la mano, su respiración agitada. Necesito pensar en mi familia, señor, en lo que esto significa para ellos, en el sacrificio, pero entiendo la necesidad. Con el corazón roto y una mezcla de miedo abrumador y una tenue esperanza de un futuro mejor para los suyos, Ángela asintió lentamente. Lo haré, señor Lombardi, por mi familia. Por ellos haré lo que sea. Los encuentros que siguieron fueron furtivos, desprovistos de emoción al principio. Mauricio, atormentado por la culpa, se mostraba distante, casi robótico, incapaz de mirarla a los ojos. Ángela, sumida en la tristeza y la resignación, se sentía como un objeto, una vasija prestada, pero con cada encuentro, con cada susurro forzado en la intimidad, algo inesperado comenzó a florecer, algo que ninguno de los dos había anticipado. Mauricio, al ver la vulnerabilidad, la dulzura y la bondad genuina de Ángela, empezó a escucharla. La escuchaba hablar de su pueblo, de sus sueños sencillos y humildes, de su inmenso amor por su familia. Descubrió una fortaleza silenciosa en ella, una pureza de espíritu que no había encontrado en el mundo sofisticado y a menudo superficial de Elizabeth. Se dio cuenta de que Ángela no era solo la vasija para su hijo, era una persona, un ser humano completo, con sentimientos profundos, con un alma que brillaba. Y en esos momentos, la culpa de Mauricio se transformó lentamente en una profunda compasión, luego en admiración y finalmente en un sentimiento mucho más poderoso. Ángela, por su parte, descubrió la amabilidad detrás de la tristeza de Mauricio. Notó cómo se preocupaba por su bienestar, cómo sus ojos reflejaban una profunda pena cada vez que la miraba. Vio al hombre honorable que era, atrapado en una situación que lo superaba, un hombre que sufría tanto como ella, o incluso más. Empezaron a hablar, más allá del propósito que los unía. Hablaban de libros que les gustaban, de música, de sueños no cumplidos, de la vida que querían para sus futuros hijos. Descubrieron un sentido del humor similar, una química que crecía en la intimidad de sus conversaciones, no de sus encuentros forzados. Un atardecer, mientras caminaban por el jardín, la brisa suave de la primavera acariciando sus rostros, un silencio cómodo se instaló entre ellos. Mauricio se detuvo bajo un viejo roble. Su voz ronca, apenas un susurro. «Ángela», dijo, su mirada fija en ella. «Me siento tan avergonzado de todo esto, de lo que te he pedido, de lo que hemos hecho. Pero también he descubierto algo.
algo que nunca jamás esperé que sucedería. Ángela lo miró, sus ojos llenos de una pregunta silenciosa, su corazón latiendo desbocado. Me he enamorado de ti, Ángela, confesó Mauricio, las palabras brotando de su pecho como un torrente incontrolable. No debería, lo sé. Es una locura, una traición. Pero tu bondad, tu fuerza silenciosa, tu espíritu puro, me han cautivado por completo. No puedo evitarlo. Las palabras de Mauricio fueron un bálsamo para el corazón de Ángela, una liberación. Ella también había sentido esa conexión, ese florecimiento de un amor inesperado, profundo y verdadero. Las lágrimas volvieron a sus ojos, pero eran lágrimas de alivio, de la más pura esperanza. Yo también, Mauricio, susurró. También me he enamorado de usted, desde hace tiempo, a pesar de todo. Fue un momento de pura verdad, un oasis de sinceridad en el desierto de su complicada situación. El amor había germinado, silencioso y profundo, en el terreno más improbable, alimentado por la adversidad. Y con él, la promesa de una vida que crecía en el vientre de Ángela, no como un mero propósito utilitario, sino como el fruto de un amor inesperado y verdadero, que desafiaba todas las convenciones y reglas impuestas. La noticia del embarazo de Ángela, confirmada por el médico que Elizabeth había asignado para supervisarla con meticulosidad, debería haber traído una alegría desbordante a la mansión. Y así fue, pero no para quien Elizabeth había planeado. Para Mauricio y Ángela, la noticia fue una alegría inmensa, abrumadora, y a la vez terriblemente aterradora. Ya no era un simple acuerdo contractual, un deber cumplido. Era un bebé, su bebé, fruto de un amor que había florecido en la adversidad más improbable. Decidieron, en la intimidad de sus susurros nocturnos, que no permitirían que nadie les arrebatara a su hijo, ni su amor incipiente y prohibido. Elizabeth, sin embargo, con su agudeza y su instinto, notó el cambio. Demasiada felicidad en los ojos de Ángela, una luz nueva y serena que contrastaba con su anterior sumisión, y una nueva luz, una extraña calidez en la mirada de Mauricio, una conexión que no pasaba desapercibida para ella. Sus celos, latentes y corrosivos como un veneno lento, se encendieron como una hoguera descontrolada, avivados por la humillación. El plan se había salido de control, había tomado vida propia. El hijo que tanto anhelaba ya no era solo suyo, era de ellos. Una tarde, mientras Ángela ayudaba a la cocinera a preparar la cena, el aroma a hierbas y especias llenando el aire, Elizabeth se acercó a Mauricio en la biblioteca, sus ojos entrecerrados, una expresión gélida en su rostro. Mauricio, dijo, su voz tensa, apenas un hilo de paciencia. Noto algo diferente entre tú y la muchacha, una cercanía inusual, una complicidad que no te permitías con el resto del personal. Mauricio intentó parecer indiferente, pero la culpa era un manto pesado que lo asfixiaba. ¿De qué hablas, Elizabeth? Ángela está embarazada. Naturalmente se siente más contenta. Y yo, bueno, estoy feliz de que mi deseo de ser padre se cumpla. Es lo que queríamos, ¿no? No me tomes por tonta, Mauricio. Te conozco mejor que a nadie. Hay una conexión entre ustedes que va más allá de un simple acuerdo, de un mero trato. La forma en que la miras, la forma en que ella te mira cuando cree que nadie ve. Sus risas compartidas. ¿Te has enamorado de ella? ¿De la empleada? La pregunta salió como un silbido, venenosa, cargada de resentimiento y desprecio. Mauricio sintió un escalofrío. La máscara comenzaba a caer. Elizabeth, estás delirando. Ángela es solo la madre de mi hijo, la madre de nuestro hijo, nada más. No te dejes llevar por la fantasía. Mentira, gritó Elizabeth, su voz elevándose de volumen, resonando en la biblioteca. Te has enamorado de esa mujerzuela. Ella es una intrusa, una usurpadora. Ese niño es mío, mío y solo mío. Y ella es solo un recipiente, una vasija desechable. No permitiré que me quite ni a mi hijo, ni de paso a mi esposo. No te la dejaré, ni a ella, ni al bastardo. Y la ira y el odio consumieron a Elizabeth, desfigurando sus rasgos antes perfectos. La idea de que Mauricio amara a Ángela, la simple empleada que había contratado para un fin tan utilitario, era un golpe insoportable a su orgullo, a su visión de sí misma como la dueña de todo. Comenzó a idear formas de deshacerse de Ángela y del bebé, de borrarlos de su existencia, de hacerlos desaparecer como si nunca hubieran estado. Sus intentos fueron sutiles al principio, casi imperceptibles, pero maliciosos. Un día, Ángela encontró un charco de agua jabonosa en la parte superior de las escaleras, un accidente que casi la hace resbalar con su vientre ya crecido. Otro día,
Elizabeth le ofreció una taza de té de hierbas para las náuseas, insistiendo en que lo bebiera todo, para el bien del bebé. Ángela, intuitivamente sintiendo una extraña vibración en el aire, solo dio unos sorbos. Minutos después, sintió un fuerte malestar estomacal, náuseas inusuales y un escalofrío que la hizo temblar. Luego, unos errores en la medicación prenatal que Elizabeth le entregaba, con pastillas faltantes o dosis incorrectas que podían haberle causado graves problemas. Mauricio, ahora plenamente consciente de la amenaza que Elizabeth representaba, se volvió extremadamente cauteloso. Su temor por Ángela y el bebé era constante, una punzada perpetua en su corazón. La protegía con una ferocidad inusual, supervisando todo lo que Ángela comía o bebía, acompañándola en sus paseos por el jardín, no dejándola sola ni un instante. La mansión Lombardi se convirtió en un campo de batalla silencioso, donde las miradas frías y calculadoras de Elizabeth se cruzaban con las protectoras y vigilantes de Mauricio. La atmósfera se cargó de una tensión palpable, asfixiante, esperando el estallido. Una tarde, Mauricio encontró a Elizabeth en la cocina, con una expresión extraña y febril en el rostro, mezclando algo en una taza de tisana que estaba destinada para Ángela, quien se sentía indispuesta. «¿Qué estás haciendo, Elizabeth?», preguntó Mauricio, su voz dura, cada palabra cargada de desconfianza. Elizabeth se sobresaltó visiblemente, derramando un poco de líquido oscuro sobre la encimera de mármol. «Solo preparaba un té para Ángela, para sus náuseas. Le hará bien, es una receta antigua de mi abuela». Había una extraña sonrisa en sus labios, una que Mauricio nunca había visto, una sonrisa de malicia apenas disimulada. «Déjame probarla primero», dijo Mauricio, extendiendo la mano con decisión. Elizabeth dudó por un instante. Su sonrisa se contrajo. «No es necesario, Mauricio. Es solo una infusión de manzanilla y unas hierbas calmantes. No querrás arriesgarte a enfermarte». Pero Mauricio fue firme. Ignorando su protesta, tomó la taza y dio un sorbo. El sabor era amargo, metálico, con un regusto nauseabundo. No era manzanilla. Reconoció el rastro de un fuerte sedante, combinado con alguna otra sustancia que en una dosis mayor podría haber provocado un aborto espontáneo, o incluso algo peor. La ira de Mauricio estalló, una furia que no había sentido en años, pura e incontrolable. «Elizabeth, ¿qué has hecho? ¿Intentabas envenenar a Ángela? ¿A nuestro hijo? Por Dios, te has vuelto loca». Elizabeth, acorralada y expuesta, perdió todo rastro de autocontrol. Su rostro se contorsionó por el odio. Su máscara de sofisticación se rompió por completo, revelando la verdadera monstruosidad de su interior. «Ella es una intrusa. Ese niño es mío. Tú eres mío. No permitiré que nos arrebaten lo que es nuestro. ¡Nunca!». En un arrebato de locura ciega, Elizabeth tomó un pesado florero de cristal labrado de un pedestal cercano y lo lanzó con fuerza desmedida contra Ángela, que en ese momento entraba en la cocina, atraída por los gritos y el estruendo. Mauricio, reaccionando con la velocidad del rayo y la adrenalina del pánico, empujó a Ángela fuera de la trayectoria del objeto. El florero se estrelló contra el suelo de baldosas, fragmentándose en 1000 pedazos brillantes y peligrosos. «Vete, Ángela, corre, salva a nuestro hijo», gritó Mauricio cubriéndola con su propio cuerpo, impulsándola hacia la salida. Ángela, aterrorizada por la escena, con el corazón latiéndole desbocado, huyó de la cocina, las lágrimas empañando su visión mientras corría escaleras arriba, intentando encontrar un refugio, un lugar seguro para ella y para el ser que crecía dentro de ella. Elizabeth, fuera de sí, su cordura hecha pedazos, persiguió a Mauricio por el gran salón, gritando incoherencias, su rostro desfigurado por la rabia y el desquicio. «Me las pagarás, me las pagarán los dos. Esta es mi casa, mi hijo». En su carrera desenfrenada, cegada por la ira, tropezó con los fragmentos de cristal esparcidos por el suelo. Su pie resbaló sobre los afilados trozos, y con un grito ahogado que se cortó abruptamente, cayó pesadamente. Su cabeza golpeó el borde afilado de una mesa de mármol con un sonido sordo y brutal. El silencio volvió a reinar en la casa, pero esta vez era un silencio definitivo, cargado de una tragedia inmensa, el final abrupto de una vida consumida por sus propias pasiones oscuras. La furia de la reina destronada había consumido a Elizabeth, y en su caída se llevó consigo la vida. Mauricio se quedó inmóvil, observando el cuerpo de Elizabeth tendido en el suelo de mármol, sus ojos fijos en la quietud inerte de su esposa. Una mancha oscura, húmeda y siniestra comenzó a extenderse lentamente bajo su cabeza, tiñendo el lujoso suelo con un color carmesí. Su esposa, la mujer con la que había compartido una década de su vida,
la que había amado con fervor y con la que había construido un imperio, había sido consumida por su propia oscuridad, por los celos y el odio que la habían devorado desde adentro. La desesperación y la culpa lo abrumaron por un instante, un nudo doloroso que le oprimía el pecho y apenas le permitía respirar. El peso de lo sucedido era inmenso, aplastante, pero entonces en medio de la vorágine de emociones, la imagen de Ángela, de su bebé, la vida que había logrado salvar de la furia desmedida de Elizabeth, le dio una fuerza inesperada y un propósito renovado. Tenía que asegurarse de que ella estaba a salvo. «Ángela», la llamó, su voz ronca por la emoción y el miedo, temblorosa pero firme. «Ángela, responde. ¿Estás bien?» Desde algún lugar de la casa llegó un susurro débil, cargado de alivio y temor. «Aquí estoy, Mauricio. Estoy bien. Estoy en el cuarto de servicio. ¿Y Elizabeth?» Mauricio cerró los ojos por un momento, un profundo suspiro escapando de sus labios, liberando algo del terror acumulado. «Elizabeth, ella ha muerto». El silencio que siguió fue denso, cargado de asombro y de la tragedia que había envuelto sus vidas. Era un silencio que marcaba un antes y un después. Mauricio se acercó al cuerpo de Elizabeth, su rostro desencajado por la mezcla de horror y una extraña liberación. Tomó el teléfono y llamó a la policía, con la voz temblorosa, relatando con precisión los eventos de esa noche fatídica, sin omitir detalles, asumiendo su parte en la complicada trama. Los días siguientes fueron un torbellino de investigaciones, preguntas exhaustivas de la policía, la prensa y el dolor silente que se sentía en la mansión. La policía al llegar encontró a Elizabeth sin vida y a Mauricio en un estado de shock, pero con una coherencia sorprendente al relatar lo sucedido. La historia de Elizabeth, su desesperación por un hijo, la manipulación, los intentos de dañar a Ángela y finalmente su propia caída en su arrebato de locura desmedida fueron desvelados. Ángela, aún conmocionada por el trauma, pero recuperándose lentamente, corroboró los intentos de Elizabeth de hacerle daño, mostrando las señales de los accidentes y los restos del té sospechoso. Las pruebas forenses, el sedante en la taza, los fragmentos de cristal que causaron la caída, todo confirmó la versión de Mauricio. La verdad, aunque dolorosa y llena de sombras, fue aceptada. La muerte de Elizabeth fue declarada un accidente, el trágico resultado de su propia imprudencia en un estado de descontrol emocional. Con la muerte de Elizabeth, la sombra que había cernido sobre las vidas de Mauricio y Ángela se desvaneció, dejando espacio para un duelo necesario y luego para una luz tenue pero persistente de esperanza. Mauricio, aunque devastado por la pérdida de su esposa y el giro macabro de los acontecimientos, sintió también una extraña liberación. Era libre, libre para rehacer su vida, libre para amar a Ángela sin culpas ni secretos, y libre para ser padre de verdad, sin artificios ni manipulaciones. Mauricio y Ángela pudieron finalmente estar juntos sin el peso del secreto y la amenaza constante. Se casaron en una ceremonia sencilla pero emotiva en el jardín de la mansión, bajo un rosal en flor que parecía bendecir su unión, semanas después del funeral de Elizabeth. Solo unos pocos testigos asistieron: la fiel cocinera, el viejo jardinero que había visto crecer a Mauricio, y los hermanos de Ángela, quienes habían viajado desde San Gabriel, asombrados por la transformación en la vida de su hermana, por el milagro que había ocurrido. Ángela, vestida con un sencillo vestido blanco que realzaba la curva de su vientre ya prominentemente redondeado, tenía los ojos brillantes de lágrimas de felicidad, lágrimas que limpiaban el pasado. Mauricio la miraba con un amor que no se atrevería a ocultar nunca más, un amor que había florecido en el lugar más inesperado. «Mi amor», susurró Mauricio, tomando sus manos y besándolas con ternura. «Gracias por la fuerza que me has dado, por la vida que me has traído, por nuestro hijo, por nuestra familia». Ángela sonrió, las lágrimas cayendo libremente por sus mejillas. «Siempre, Mauricio, siempre, juntos». El bebé nació unos meses después, un niño sano y hermoso, con los ojos grandes y expresivos de Ángela y la mirada serena y profunda de Mauricio. Lo llamaron Mateo, un nombre que en hebreo significa regalo de Dios, y así fue, un regalo inesperado que había surgido de las profundidades de la desesperación y la oscuridad, un faro de luz en sus vidas. La mansión Lombardi, antes un lugar de tristeza y silencio ensordecedor, se llenó ahora de risas infantiles, de juegos por los pasillos, del murmullo constante de una familia que, a pesar de las tragedias y los orígenes tan poco convencionales, había encontrado la felicidad y la paz. Mauricio y Ángela construyeron una vida basada en el amor, el respeto y la honestidad, un recordatorio constante de que incluso de las situaciones más oscuras y retorcidas puede surgir la luz más brillante, y que el amor finalmente había triunfado sobre todas las cosas.
Fin.